Sí se puede Ya, ver. Sí se ve, doctora. muchísimas gracias. Muy bien, enfermedades terminales. Ya simplemente el hecho de escuchar terminales, pues es un tema en el que debemos ser como personal de salud mucho más comprensibles, más empáticos con estos tipos de pacientes que lastimosamente algunos familiares prefieren que los últimos días de su vida, pues, lo pasen en un hospital, ¿no? A comparación de otros que prefieren llevárselo a casita. En la pantalla vemos que estos pacientes necesitan de comprensión, de amor, de administración de medicamentos para aliviar ese dolor, de que quizás algún personal o alguna persona que no lo ha visto mucho tiempo, quizás quiera verlo por última vez, para que finalmente esta persona parta de esta tierra. Y sus compañeros hablaron de los cuidados paliativos, que es el principal objetivo de estudio en este tema, porque son los cuidados apropiados al paciente con enfermedades avanzadas y progresivas, donde el control del dolor es el objetivo de los cuidados paliativos, los aspectos psicosociales y los espirituales. Los cuidados paliativos se van a enfocar a la calidad de vida tanto para el paciente y la familia. Ya en la antigüedad se hablaba de cuidados paliativos, no como tal, sino como unos cuidados que daban a esas personas que estaban ya por morir, y nace de la palabra palliatus, que por lo menos ellos lo consideraban que era un cubierto con capa, eh, un cuidado especial, pero también lo atribuían al aliviar o mitigar el dolor principalmente. En 1990 ya nació los cuidados paliativos de pacientes con enfermedades terminales. En 1982 ya se escuchó de la primera unidad de cuidados paliativos, donde ya se hacían estos criterios de atención en base a las fases de adaptación de cada paciente. La fase de la lucha, la fase del desánimo, la fase de la comprensión. En la fase de la lucha vamos a hablar, es como lo dice, es la lucha de, de, de combatir a la enfermedad. Esta paciente va a sentir miedo, rabia, va a tener mucha soledad y negación a lo que le está pasando. Y esto, como dice su nombre, son fases que van a pasar los pacientes. La fase del desánimo. Va a tener bastante tristeza, aflicción por su familia que le rodea alrededor, por la sensación de pérdida que van a sentir ellos también, por la falta de esta persona. La fase de la comprensión. Finalmente van a aceptar, eh, van a quedar resignados, va a haber una gran tristeza, mucho más por aquellas personas que son mamás. ¿Por qué? Porque muchas veces en los hospitales y en los medios de comunicación vemos, ¿no? Que piden ayuda para mujeres que tienen cáncer y tienen hijos de 2, de 3 años, de 5. Pues la gran tristeza de estos pacientes es lo que más les consume, más que la enfermedad. Es por eso que es tan importante el apoyo emocional, el apoyo psicológico, el apoyo del personal que les rodea, el apoyo de la familia en sí. ¿Cuáles son las modalidades de atención a estos pacientes? Se dividen en tres. Estas pueden ser domiciliarias, ambulatorios o de hospitalización. En las domiciliarias son cuando la paciente está en casa y la familia puede atenderlas. No siempre sucede de esta manera. Muchos familiares se deshacen de estas personas, no saben cómo las van a cuidar en casa, las abandonan en los hospitales. Y como en el video nos mostraron, ¿no? Es muy diferente atender a una persona adulta que a un niño. Las fases de adaptación en un niño no las va a ver.
porque al niño no le puedes decir que te queda cuántos días de vida, que tiene que aceptar. El niño no sabe lo que está pasando a su alrededor, perdón. Simplemente él te va a decir, duele, el dolor. Y lo que tienes que trabajar con los niños es con el dolor, de evitar el dolor estos últimos días, ¿no? De pasarlas bien. Es por eso que aquí en Bolivia tenemos el Hospital del Niño, donde hay la unidad de oncología, donde algunos, no sé si uno de ustedes conoce o es parte de las sonrisas, los doctores sonrisas, donde van y hacen alegres a estos niños, porque saben, ellos, los niños no saben que están pasando por alguna enfermedad, que en algún momento de la vida estos van a partir, ¿no? Entonces tratan de mitigar el dolor, de aliviar y de darles esa fortaleza a la familia, ¿no? Dentro del ambulatorio, la paciente y los familiares pueden acudir al servicio en cualquier momento que ésta la precisa. Ya en la hospitalaria tenemos la dificultad del control del paciente y ésta tiene que estar internada. Va a haber incapacidad para los familiares para poder atender en casa. Y esto sucede cuando ya incluso la administración de medicamentos para aliviar el dolor ya no hace su efecto en el cuerpo. Entonces debemos utilizar otros cuidados con estos pacientes. Las áreas de atención en los cuidados paliativos. ¿Qué áreas debemos tener más énfasis con estos pacientes? El control de síntomas, el apoyo emocional, como les decía, el estrés y el autocuidado del personal, que es muy importante. El control de síntomas. El objetivo principal es aliviar el dolor a estos pacientes, ¿no? Porque ponerle algún analgésico como el metamizol, paracetamol, ibuprofeno, pues no les va a hacer nada. Ya estos pacientes utilizamos lo que es la morfina, ¿no? En estos pacientes ya. El apoyo emocional va a ser afrontar el sufrimiento del individuo y la familia. Ellos tienen que aceptar, claro que no va a ser va a ser un proceso, eso no va a ser algo rápido, va a ser un proceso el aceptar por lo que está pasando su familiar y tiene que afrontar el sufrimiento. El estrés y el autocuidado del personal. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque hay que evitar el síndrome de Burnout, que es el cansancio, es el estrés, es el bullying hacia el personal de salud, no por, quizás por la presión de los familiares en algunas situaciones, pero es más por el estrés de trabajo, de sentirte impotente, de a pesar de todos los esfuerzos que hagas, sabemos que esta paciente o el paciente va a dejar este mundo. El hecho de decir tiene 5 pacientes, pues para el personal de salud se convierte en 20 pacientes, porque el cuidado de estos pacientes es muy minucioso, ¿no? El administrar los medicamentos para el dolor es casi cada hora o cada 4 horas, cada 3 horas. Les ponen rescate entre estos periodos. Hay cambios de pañales, hay que hacerles comer, hay que hacer cambios de posiciones. Es diferente el manejo en adultos que en niños. Los niños juegan, simplemente hay que aliviar el dolor, nada más. En los adultos no se puede hacer esto. ¿Por qué? Porque lastimosamente hay que dar la información a los adultos sobre la patología que tienen. Entonces es mucho más el síndrome de burnout que tenemos que nosotros como personal evitar a nuestro personal para que este personal dé atención de calidad a estos pacientes. ¿Cuáles son las necesidades que tienen estos enfermos? Y así evitar el síndrome de burnout. Son fisiológicas, como les decía, va a haber un control, ya no va a haber el control de esfínteres, quizás hay que hacer la instalación de sondas vesicales, de enemas, hay que darles mucho, pero mucho amor, hay que ser muy comprensivos y pacientes con estos pacientes porque son pacientes que vuelven a ser niños, que hay que hacerles comer, hay que hacer fisioterapia, quizás. Es todo un equipo multidisciplinario. ¿Por qué? Porque va a trabajar el médico de cabecera, va a trabajar la enfermera, va a trabajar la psicóloga, la nutricionista, el médico de fisioterapia,
fonoaudiología, terapia de ocupacional, o sea, va a ser, y lo más importante, el apoyo de la familia. La necesidad de la aceptación de lo que está pasando a su alrededor, el autoestima, que sin duda aquí tiene que trabajar mucho con lo que es el psicólogo, las pertenencias. Muchas veces las personas, y somos así, eh, por más que estemos en los últimos días, nos vamos mucho a lo material. Estamos pensando, o los papás, ¿no? ¿Cuántas veces he visto en el hospital que ya saben que va a morirse y lo primero que hacen son las herencias? Que ya hay peleas entre hermanos, entre primos, entre que el papá, la mamá le ha dejado la casa, el auto, ya están haciendo firmar papeles, poniendo huellas. Entonces, esas cosas hacen que se deprima mucho más la persona, ¿no? Y otra necesidad muy importante es la espiritual, que quizás nuestros pacientes, dependiendo el tipo de religión que tuvieran cada uno de estos, necesita el desahogarse, el sentirse perdonado, el sentirse que quizás en este mundo ha hecho algún daño y necesita aliviarse, necesita confesarse de estos pecadillos que quizás podría tener. Entonces, muchas veces en los servicios de oncología hay padres, ¿no? Que se les llama al cura dependiendo del tipo de religión, quizás otros son cristianos que hacen otras diferentes eh, reuniones ante estas situaciones, ¿no? Hay pacientes que muchas veces ni siquiera han sido bautizados, se les realiza estos bautizos en el hospital. ¿Cuántas veces hemos sido madrinas de bautizo, de primera comunión, incluso de matrimonio? Porque hay personas que dicen, antes de morirme, mi sueño siempre ha sido casarme. Y se casan. Los abuelitos vuelven a retomar sus votos matrimoniales y se vuelven a casar, ¿no? Las arreglamos a las señoras o al señor, al viejito, los ponemos bien guapos con su traje y se casan. Hay bonitas experiencias en el hospital cuando estas personas saben que van a ser ya, que simplemente hay que darles calidad de vida a estos pacientes. Ahora, ¿quiénes son los pacientes que reciben estos cuidados paliativos? Son los pacientes oncológicos, sin duda, los pacientes con SIDA en fase terminal, las patologías neurológicas, las enfermedades pulmonares obstructivas, hepatopatías crónicas, la demencia en progresión. Estas son las más difíciles porque van a ir perdiendo el conocimiento, van a ir desconociendo al familiar y simplemente conocen al personal, en este caso de salud, porque ha estado día y noche con esa persona. Las insuficiencias cardíacas. ¿Qué tenemos que controlar? ¿Qué síntomas específicos va a haber en conjunto con... claro que como patología de base va a haber diferentes síntomas, pero en lo general a todos los pacientes más o menos manejamos estos síntomas. Va a presentar náuseas y vómitos, a la cual hay que administrar metoclopramidas o algún antiemético. Va a presentar estreñimiento. Tenemos que hacer la administración de lactulosa, de enemas evacuantes. Y a otros les va a provocarle las diarreas. El uso de morfina a otros pacientes hace que haya un estreñimiento o una diarrea. Como les dije, el uso de morfina en estos casos son cada 2 horas, cada 4 horas. La anorexia, porque va a tener falta de apetito por el autoestima que va a tener estos pacientes. No van a querer comer, quizás por el dolor también. El insomnio. ¿Quién va a poder dormir con la gran noticia que te da? Va a tener depresión, dolor, higiene, ya no va a tener ganas de hacer nada, va a tener la boca seca y hay que mantener la hidratación, hay que hacer aseos bucales con bicarbonato, nistatina o clorexidina. Va a haber una disnea, ¿por qué? Porque el uso de morfina hace de que la presión respiratoria baje. Entonces, a estos pacientes hay que hacer ejercicios de fisioterapia, hay que hacer la administración de oxígeno, o hay que buscar la causa y manejarla, ¿no? En problemas de EPOC va a haber esto. Dolor, que es el objetivo principal, que hay que aliviar el dolor.
Y hay que hacer, por eso es un equipo multidisciplinario para manejar con terapia del dolor. La depresión, que vamos a trabajar con los psicólogos para el manejo de antihipertensivos. Muchas veces utilizamos la fluoxetina, que es un antidepresivo, con estos pacientes. ¿Cuál es el plan de atención con estos pacientes? Lo primero, fortalecer la relación médico-paciente. Es un tema que ya lo hemos llevado. La empatía, la emoción, esa fuerza que tú le puedas transmitir, quizás verbalmente o simplemente con señas, pero la puedes transmitir, el amor que tú le puedes dar, por más que no sea tu familiar. Cuando tú tienes estos tipos de pacientes, te sientes tan comprometidos con ellos de darle esa calidad de vida, por más que sea corta, pero darle una calidad de vida. Tú como personal te sientes satisfecho de saber que has hecho todo lo posible para darle una calidad de vida, aunque sea los últimos días. Debemos conocer los derechos del paciente terminal, los derechos que tiene él de saber sobre su enfermedad, cuánto tiempo le queda, si estar hospitalizado, irse a la casa, entrar a terapia intensiva, rechazar terapia intensiva. Muchas veces a estos pacientes ya no se le hace reanimación, ¿no? Los familiares, dentro de lo que es la auditoría médica, debemos hacer llenar una autorización donde el paciente, y más que mucho, los familiares, eh, hacen un consentimiento donde indican que se le hace rechazo a la reanimación. ¿Por qué? Porque estos pacientes, como les digo, simplemente hay que darles calidad de vida. Porque ¿para qué vamos a reanimar a un paciente para llevarlo a UTI, donde lo van a intubar, sonda aquí, sondas nasogástricas, sondas Foley, las van a intubar, les van a poner catéter? Son pacientes a las cuales vamos a alargar la vida. Entonces, en el servicio de oncología no se hace reanimación. Los pacientes, les pongo un ejemplo, se van acabando como una vela. Cuando encendemos la vela, arde lindo, ¿no? Pero cuando se va consumiendo, se va apagando. ¿A cuántas personas en el hospital, por lo menos yo he visto cómo se han ido acabando estos pacientes? Pero el apoyo emocional, el apoyo psicológico, el apoyo de la familia y el apoyo del personal que está a su alrededor es muy importante. Es por eso que hay que orientar, aconsejar al paciente y la familia de lo que pueda suceder, sea en un largo o corto tiempo. Es por eso importante el trato y la relación médico-paciente que van a tener ustedes con estos pacientes. Muchos de ustedes quizás van a ser oncólogos, clínicos o quirúrgicos y van a conocer a estos pacientes, ¿no? Es muy bonito darse una vueltita a veces por el hospital y conocer todo el tipo de servicios que tenemos para ir viendo cómo es la actividad que lleva el personal, eh, la empatía que debemos tener con estos pacientes, más que todo con estos pacientes, pero mucho más con los pediátricos, con los niños, porque ellos no entienden. Mientras el adulto ya, por más que haya la negación, pues en algún momento y alguna fase esta persona va a tener que aceptar sobre su enfermedad. Muy bien, muchísimas gracias. Preguntas, por favor.